Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. Un error común o una costumbre ya más predominante es basar todas nuestras estrategias SEO solamente para Google, ya sea configurando solo las herramientas que este buscador nos pone a mano como el Search Console. Pero lo cierto es que no es solo Google quien predomina en su uso. Actualmente, con el boom de las inteligencias artificiales y los recientes cambios en factores de posicionamiento, otros buscadores están atrayendo más personas a que no solo usen Google. En el caso de Bing, actualmente te da recompensas por usar su buscador, y estas recompensas pueden ser usadas para canjearse por tarjetas de regalos en tienda física o incluso para canjearse por membresías del Game Pass de Microsoft. Todo depende de la región en la que te encuentres. Es un beneficio no solo centrarse en Google, porque los gustos varían depende de cada persona y muchas personas prefieren usar alternativas como You, Bing o incluso DuckDuckGo, ya sea por costumbre o solo por probar cosas nuevas. Y acá es donde debemos aprovechar cada oportunidad para indexar nuestro sitio web en cada una de las más usadas. Según StatCounter, que es una empresa encargada de proporcionar estadísticas y análisis de datos sobre el uso de Internet a nivel mundial, indica la popularidad de cada motor de búsqueda, posicionando a Google como la más usada, seguida de Bing, Yahoo, Yandex, Baidu y DuckDuckGo. No importa cuál sea el buscador en el que quieras empezar y hacer una estrategia SEO. En todos, el primer paso es el mismo y es realizar un mapa del sitio y enviarlo. Cada buscador tiene su propia documentación y su propio sistema. En el caso de DuckDuckGo, usa Bing y otros sitios web para basarse en sus búsquedas, por lo cual no indexa ningún sitio web hasta ahora. Cada motor de búsqueda considera cuál contenido es el más adecuado para mostrar en los resultados de búsqueda, y en todos predomina un estándar, que es mantener una coherencia en las URLs, hacer el contenido relevante, estructurar categorías, páginas y jerarquía de cada una, usando también una semántica correcta en el HTML, y lo más importante es hacerla compatible para los dispositivos móviles. En la documentación para guía de Webmaster de Bing nos presenta una básica introducción al buscador, con sus factores más importantes de posicionamiento y acceso a su herramienta para hacer seguimiento del estado del sitio web. Entre los factores de Bing, indica enfocarse en lo siguiente: en generar y enviar el sitemap para Bing haciendo uso de la herramienta de Webmaster, mantener la semántica HTML correcta y tener buena estructura en la formación de los links, el uso de etiquetas para identificar contenido duplicado, usar correctamente las redirecciones, reducir la carga de JavaScript, indicar en el archivo robots.txt cuáles directorios o archivos o páginas no quieres que el Bing Boot analice. Usar compresión de recursos para reducir el uso del ancho de banda tanto de los usuarios como del robot de Bing. Que la web sea compatible con el navegador Microsoft Edge y nos permita usar el marcaje estructurado por esquema, Open Graph, incluso el JSON LD, el que acepta Google para sus datos estructurados. Con respecto al contenido, viene siendo más de lo que conocemos de Google, de hacer el contenido relevante, claro y de tratar de mantenerlo actualizado, usando las correctas etiquetas para la descripción, el título y así también la estructura interna del texto, manteniendo las etiquetas H para que pueda identificar cada párrafo. En el caso de Yahoo, las indicaciones son más cortas y nos piden que nos enfoquemos solamente en el contenido, y nos dice: la mejor manera de mejorar la clasificación de su sitio web es publicar contenido único dirigido a su audiencia. Seguir estas pautas también puede ayudar a que sus páginas sean más fáciles de encontrar. Las pautas son las siguientes: usar términos claves en el contenido para que sea relevante para los usuarios. Títulos de las páginas acorde al contenido. Evitar textos encima de imágenes y mantenerlo solamente en el HTML. Colocar la etiqueta ALT para las imágenes. Mantener un link building coherente entre el contenido y otros sitios web relevantes. Evitar números y símbolos en las URL para mantener legible la URL para el usuario. No renderizar el contenido mediante JavaScript para evitar conflictos con rastreadores que no procesan el JavaScript sino solamente en el HTML. Uso adecuado de las meta tags. Yahoo, al igual que DuckDuckGo, usa los resultados de búsquedas de Bing, por lo que si usas la herramienta de Webmaster de Bing y envías tu sitemap, automáticamente ya Yahoo lo tendrá. Al igual que Google y Bing, Yandex nos presenta parecidas tareas que completar, como enviar el sitemap, tener una buena semántica HTML y hacer importancia en el contenido,
Pero algo que me parece particular de Yandex es la cantidad de sugerencias que puedes obtener al momento de configurar tu dominio, donde conseguirás mejoras desde mobile, mejoras para escritorio y también tendrás detalle de cada una de las páginas indexadas o incluso sobre las páginas específicas usando su herramienta de análisis de URL. Me parece incluso más completa que el Search Console de Google. No importa la categoría y la temática de tu sitio web, deberías hacer que tu estrategia de SEO no se enfoque solamente en Google. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.